Muy buenos días a todos los asistentes de este webinar. El día de hoy, 2 de junio del año 2020, los capítulos estudiantiles AMGP, UJAT y SEC-UJAT les extienden una cordial bienvenida a la doctora Rosa María Prol Ledesma y a todos en este webinar. La doctora Rosa María Prol terminó en 1975 su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en 1981 le fue otorgado el doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Asimismo, ha realizado estancias sabáticas como profesora invitada en la Universidad de Harvard, Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias, Estados Unidos, la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, Instituto Geotérmico y Departamento de Geología, y la Universidad de Barcelona, España. Sus proyectos han recibido apoyo de la Unión Europea, el CONACYT, la DEGAPA UNAM, Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo estudios sobre nuestros métodos y nuevos métodos de exploración de recursos naturales. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto relacionado con la explotación de la energía geotérmica, enfocado en el modelo de transporte de calor en la zona geotérmica de Acapulco, Puebla. A la fecha, su obra total es de 95 artículos de investigación en revistas arbitradas, un libro y 8 capítulos en otros libros, 3 mapas de recursos geotérmicos de la República Mexicana y 35 artículos en extenso arbitrados. Después de la breve lectura a su interesante semblanza, cedemos el micrófono a la doctora Prol, quien muy amablemente nos brinda de su tiempo al traernos la ponencia de título Las energías limpias en el futuro energético de México, potencial y desarrollo. Bienvenida, doctora Prol. Muchas gracias, Michelle. Les agradezco mucho tanto al capítulo estudiantil de la SEC como el de geólogos petroleros. Les comentaba yo que es increíble que los geólogos petroleros se interesaran en energías limpias, pero que veo que son un capítulo estudiantil con una visión a futuro, y el futuro pues está en las energías limpias, así que vamos a platicar de los recursos de México y vamos a ver cuál es el potencial que tenemos y cómo le vamos a hacer para desarrollarlo. Bueno, pues después de agradecer la invitación, que de verdad les agradezco mucho porque pues a mí me encanta platicar con los estudiantes y creo que sobre todo este tema, porque a todos ustedes precisamente les va a tocar encararse con el futuro y desarrollar los recursos de México. Es algo de lo que tenemos que tener bien claro, es que el cambio climático global es causado por el uso desmedido de combustibles fósiles. Realmente nos hemos pasado, hemos hecho las cosas mal y además muy mal. Y entonces la solución tiene que ir necesariamente por la transición a energías limpias. Eso no hay vuelta de hoja, podemos decir mucho y discutir, pero eso no hay opciones. Aquí sí no hay plan B. Tenemos que dejar de quemar cosas, porque quemamos todo, todos somos medio destructores, y empezar a utilizar energías limpias lo más que se pueda. En la semana pasada, uno de mis estudiantes dio una plática que yo siempre les digo es que el petróleo es muy valioso, no hay que quemarlo, y precisamente él dijo, pues es que voy a hablar de eso porque pues
ustedes en su estado y en general toda la costa del Golfo de México está llena de recursos de petróleo que se puede utilizar mucho mejor que nada más quemarlo, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros utilizamos mucha energía y para producir esa energía, sobre todo eléctrica, porque si ustedes ven, aparte del transporte, todo lo demás utiliza energía eléctrica. ¿Y cómo la vamos a producir? ¿Cuáles son las metas del sector energético en México? Tenemos geotermia, tenemos energía solar, tenemos energía eólica, también tenemos hidráulica, aunque somos un país semidesértico. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Utilizar hidrocarburos y carbón? ¿Cuáles deben de ser, no? Entonces, yo sé que ahora nadie nos quiere comprar el combustóleo y queremos hacer algo con él, pero tenemos una responsabilidad ambiental muy fuerte. Y esa responsabilidad está escrita en los compromisos de México en el Acuerdo de París, que además ya está en la Ley de Transición Energética. Y es que tenemos que reducir emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para ahorita, para mañana, para pasado, y 50% de esas emisiones en 2050. Y la generación de electricidad limpia debe ser por lo menos 35% en 2024. Como ustedes ven, por el rumbo que vamos, este año va a ser nuestro primer incumplimiento. No vamos a reducir las emisiones en 30%, como firmamos y nos comprometimos en el Acuerdo de París. O sea que vamos a hacer un papelón en todo el mundo. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer después? Entonces, lo que se había planeado en 2016 y precisamente con el objetivo de cumplir, pues estábamos entre los países con mayor inversión en energías limpias. O sea, yo no sé para ustedes, pero a mí me da un orgullo ver que estamos aquí en el mismo cuadrito que todas las potencias del mundo y algunas potencias del tercer mundo también, como India y Brasil. Y ahí estamos nosotros, somos de los que más habíamos invertido en 2017 e íbamos en camino a cumplir con nuestros compromisos. Los planes que se tenían en 2017 para la matriz energética de México era que en 2024 íbamos a tener el 37% de energías limpias y para 2031 íbamos a alcanzar 46%, ¿sí? Con toda esa inercia que llevábamos de apostar mucho por las energías limpias, un crecimiento fuerte de la eólica, un crecimiento importante de la geotérmica y sobre todo de la solar. En energía nuclear puede haber discusiones de si es o no es. El asunto es que la energía nuclear no emite CO2, emite cosas más feas, pero bueno, lo urgente ahorita para salvar la vida en el planeta es reducir las emisiones de CO2 y de metano en la atmósfera. La energía es culpable en gran parte de CO2, la producción de carne es la culpable de gran parte del metano en la atmósfera. El metano es varias veces más fuerte en el efecto invernadero que el CO2, pero bueno, eso queda afuera porque ahorita estamos hablando de energía. Entonces, esos eran los sueños que teníamos en 2017 y todo iba a ser maravilloso, casi, porque pues aquí lo que vemos es que íbamos a sustituir totalmente el carbón y el diésel, iban a ser cosa del pasado. Habíamos apostado mucho por gas natural porque es un poco menos contaminante o un regular más contaminante, pero íbamos a invertir mucho para crecer en eólica, en solar, en geotermia, en biocombustible. Y si vemos, bueno, sí, el gas natural es menos contaminante que el carbón y que el combustóleo, pero realmente es muchas veces más contaminantes que la geotérmica y muchas veces más contaminantes que la solar, la eólica y la hidro. Infortunadamente, se ha abandonado el desarrollo de energías renovables. Aquí tenemos una infortunada cita de la secretaria de Energía, Rocío Nale,
donde nos dice que la CFE tiene que parar máquinas y equipos de generación para darle entrada a la red de transmisión a los privados que generan energía limpia y más económica, lo que es una desventaja para la empresa del Estado, que es la que nos garantiza el servicio en este país. Bueno, en esta declaración hay varias barbaridades. Una, decir que no queremos energía más limpia y más económica, o sea que queremos energía sucia y cara. Y que eso es una desventaja y que tenemos que parar máquinas. Bueno, CFE debería de parar totalmente la producción con esas energías tan sucias como son el carbón y el combustible, que son una vergüenza. Y la otra cosa es que eso pues no sería una desventaja. Debería ser una ventaja promover que se produjera más energía limpia. La otra es que la CFE nos garantiza el servicio en este país, pues realmente no lo garantiza mucho que digamos, ¿sí? En términos de la generación vigente en 2017, la CFE solo produce aproximadamente la mitad de la energía que se produce en México. La mayor parte la producen los productores independientes de energía y la capacidad de particulares, por ejemplo, que hacen autoabastecimiento para sus empresitas o sus casas, porque, por ejemplo, algo que es terrible, gran parte de la península de Baja California está desconectada de la red y el año pasado se cancelaron todos los proyectos para crecer la red de distribución de energía eléctrica. Entonces ahí pues tienen que hacerle como sea, ponen paneles solares, ponen plantitas pequeñas, bueno, ya no saben cómo hacer, y siendo que la península de Baja California es riquísima en energías limpias, en sol, en viento, en geotermia, en mareas, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahí está también la generación distribuida. ¿Cuál es la generación distribuida? Pues los que tenemos nuestros paneles solares en la azotea. Ahí estamos generando electricidad y está distribuida en todas las casitas que ya queremos producir energía limpia para ayudar un poco al planeta e inclusive a CFE, que pues no tiene la capacidad de producir para todo el país. Si dejaran solo a CFE, pues la mitad del país estaría a oscuras, ¿no? Entonces, otro de los problemas es que la electricidad que produce CFE es carísima, carísima, carísima. Pues, ¿por qué? Pues por las plantas que utiliza, por los combustibles que utiliza, excepto ahora que estaban regalando el petróleo, que era más cara la Coca-Cola que el petróleo. En términos nominales, la energía eléctrica en México es 73% más cara que en Estados Unidos, y en Estados Unidos es cara. Ahora, ustedes en su recibo de la luz no se percatan porque el 95% de todos los hogares tiene un subsidio por casi el 90% del recibo. Y incluso después del subsidio, o sea, ya con lo que ustedes pagan subsidiados, la energía eléctrica sigue siendo 25% más alta que en Estados Unidos. Y obviamente allá los sueldos son más altos. Estaban haciendo cuentas que parece que la gente que gane 60 o 70 mil dólares puede tener derecho a que le den ayudas porque pues están en el límite, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que la gente no tenga que pagar la ineficiencia en la producción de energía eléctrica? Pues se gasta casi el 1% del Producto Interno Bruto subsidiando las tarifas eléctricas, lo cual no debería ser. Entonces, además de que es cara, pues la producción de energía eléctrica genera una gran cantidad de toneladas de CO2 hacia el ambiente. Y bueno, la producción de CFE está generando el 61% de gases de efecto invernadero en México. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que vamos a regresar al carbón y al diésel. Entonces, todos se acuerdan lo que teníamos aquí en esta gráfica, que era el sueño de las energías limpias, pues lo estamos borrando del futuro, ¿sí? Entonces, es algo preocupante.
Y pues esas energías limpias podrían realmente dar la energía que necesitamos para casi todas las necesidades, incluyendo el transporte, la energía que llega del sol y la energía que emite la Tierra, que es un cuerpo muy, muy caliente que se está enfriando, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran cantidad de energía. Simplemente la emisión de la Tierra, el calor que está radiando la Tierra, es del tamaño de 47 terawatts. Y la capacidad total instalada en el mundo, todo, incluyendo China, Estados Unidos, todos, es 6 terawatts. En México, nuestra capacidad instalada es 0.08 terawatts. Entonces, toda esa emisión se ha estado desperdiciando y tenemos que utilizarla. Actualmente ya podemos utilizar una parte, pero todavía las siguientes generaciones, ustedes, van a tener que ver cómo aprovechar toda esa energía que estamos dejando simplemente ahí que se vaya, ¿no? Ahora, ¿por qué no se desarrollan las energías renovables? Una de las primeras declaraciones de la ingeniera Nale fue, no, renovables no, porque son muy caras. Pero sucede que a lo mejor eran caras, por ejemplo, los paneles solares, hace 10 años más, eran caros, pero vean ustedes cómo han bajado los costos. Nosotros aquí estamos, México, entonces no son caros, y actualmente hasta el 17 son todavía más baratos. O sea, cada año bajan y bajan y bajan los precios de solar y de viento. ¿Cuáles son los precios? Por ejemplo, estamos hablando de ciclo combinado y gas, pues eran 56, 55. Eólica en continente, 50. Solar, 58. Geotermia, 46. Pero hay una trampa, que en general casi todas las energías fósiles están subvencionadas en el mundo. Todos los precios que tienen son con una subvención, pero además no se les incluye el costo que se tendría que hacer capturando el CO2 para disminuir el daño, que pagaran los daños ambientales. Por ejemplo, en las plantas de carbón, porque India dijo que no le importaba el cambio climático y que ellos iban a electrificar todo el país con carbón. Sucede que a no muchos años de que empezaron a producir carbón, en las plantas de carbón, toda la población que está alrededor ya se ha notado un decrecimiento de 2 años en la esperanza de vida de esas poblaciones. ¿Por qué? Porque es súper contaminante. Y aparentemente nosotros vamos a tener una carboeléctrica en Morelos. ¿Qué le va a pasar a esa gente? ¿Les vamos a cobrar el daño ambiental de lo que están produciendo a CFE? Entonces, cuando nosotros le incluimos el costo ambiental, realmente son costos muy, muy grandes, ¿sí? Y por eso las renovables son siempre mucho más baratas. Ahora, estos precios son precios estándares en todo el mundo, pero ¿qué pasa? ¿Ustedes saben lo que son las subastas de energía eléctrica? Pues las subastas era un mecanismo donde CFE compraba energía a los privados, pero lo hacía en subasta. Llegaba y decía, a ver quién me vende la más barata. Y en 2015, pues como que todavía no sabían bien qué estaba pasando. CFE compró 2,085 megawatts y los precios en promedio fueron $47.78 para solar y viento. En la segunda subasta, ya estaban más o menos agarrando la onda, y CFE les compró a los privados 2,871 megawatts, y los precios fueron de 31, 35, y Geotermia también ganó uno de las subastas a $37.3 por megawatt. ¿Pero qué creen? Que en la tercera subasta eléctrica, que fue la última, CFE compró 2,562 megawatts y los precios en promedio fueron de $20, ¿sí? Estamos hablando de una diferencia de producir electricidad a 50, a 80, a 100, y en 2017 compraron 2,500 megawatts a $20 y el viento a 19 en promedio,
pero algunas de esas ofertas que se hicieron fueron a $17.70. Y ese es un precio que llamó la atención y en muchos lugares se supo porque es el precio más barato en todo el mundo de energía, de megawatts hora, a $17. Pero esa fue la última subasta. Y estas, precisamente, todas estas energías baratas que se compraron, son las que ahorita se están cancelando para poder producir con el combustóleo que seguimos produciendo y que nadie quiere comprar. ¿Qué ha pasado en la geotermia? Hay un periodiquito en la red que se llama Piensa Geotermia o Think Geoenergy, está en español y en inglés. Y están muy tristes, o sea, todo el mundo dice, bueno, es que el asunto de la geotermia en México está muy triste, porque todos los planes que se tenían, ahora vamos a seguir después viendo los planes que había, pues todo se está suspendido, se suspendió exploración, se suspendió todo, porque las energías renovables no son bienvenidas aquí. Y hay muchas cosas, yo he oído pláticas de algunos colegas donde dicen, no, es que las renovables no son suficientes para proveer a un país, o sea, eso es un mito, no sirven, o sea, hay investigadores muy renombrados y a quienes yo respeto mucho, pero que en energía parece que no tienen la visión completa de qué es lo que está pasando con las energías renovables y dicen, no, es que no se puede, es que no van a alcanzar. Entonces, ¿es eso posible? Pues aquí vemos que sí es posible. Hay dos países que son 100% renovables, que son Paraguay e Islandia. Dicen, no, pero es que tienen muchos recursos. Es que todos tenemos muchos recursos. México tiene muchos recursos. Ahorita vamos a ver después que si tienen por ahí un Kleenex a la mano, porque van a llorar cuando vean los recursos que tenemos y que lo estamos desperdiciando. ¿Sí? Hasta Brasil, que también tiene petróleo, es más del 80% renovable. Noruega. Entonces son países de todos lados. Colombia, 70% renovable. Hasta Venezuela, imagínense. Venezuela, que es el país con el mayor número de reservas petroleras. Y pues están pensando en otra cosa, ¿no? Entonces México está por allá, está después de China, después de Argentina, después de España, Canadá. Estamos inclusive debajo por el total mundial. Pero entonces sí es factible que la generación de electricidad sea totalmente renovable. Entonces ahora vamos a ver las energías renovables y cómo anda México en eso. Yo vendo energía geotérmica, entonces a lo mejor por eso voy a empezar con ella. Entonces la energía geotérmica, además de dar parques bonitos, este es el Gran Geyser en Islandia, pero está Yellowstone. Aquí tenemos los azufres, que también es muy bonito. Si un día vienen por acá, por el centro del país, pues vayan, porque está bonito, o sea, ver los manantiales, ver los geysers, las fumarolas. Hay parques por todo el mundo, en Estados Unidos, en Islandia, en Nueva Zelanda, en Hawái. O sea, los países que tienen esos recursos, pues es un atractivo turístico también. Y algo importante es que las plantas geotérmicas no están echando humo, ¿sí? Emiten vapores, ese es su subproducto cuando producen energía eléctrica. ¿Perdón? Anda por la pista. ¿Perdón? No. Omita eso. No era conmigo, ¿verdad? Bueno, entonces este es el mapa de México y estos son los recursos que tenemos. Todos estos puntitos, cada puntito es una zona geotérmica. Los que tienen un circulito azul son en donde se ha hecho algo de exploración. Estos son los campos geotérmicos que se están explotando. Este es Cerro Prieto, los humeros, los azufres. Hay un campo geotérmico muy grande junto a Guadalajara que se llama La Primavera, que podría proveer hasta 75 megawatts de energía suficientes para casi 200,000 casas habitación, pero está detenido porque los ambientalistas dicen que no les gusta cómo CFE ha estado explotando ese campo. Y hay otro campo aquí en Nayarit,
que está explotando una empresa privada, Grupo Dragón, que ya está produciendo más de 25 megawatts. Esta es Tres Vírgenes, ¿sí? Pero como ven, aquí hay los recursos geotérmicos están en todo México, y estos estados que están en verde son los que los aprovechan directamente. ¿Qué es aprovecharlos directamente? Bueno, que no transforman esa energía calorífica de los sistemas geotérmicos en electricidad, sino que la utilizan directamente, sobre todo en balneología. Entonces, estos son los campos geotérmicos. Tenemos 956 megawatts instalados. Ahora, algo que también, bueno, ¿qué tan eficientes somos? En Cerro Prieto, cada pozo produce 3.8 megawatts, en Los Zufres 5.1, en Números 3, en Tres Vírgenes 3, y en el campo que tiene esta empresa, cada pozo tiene 6.4 megawatts, ¿sí? Entonces, quiere decir que hicieron un buen trabajo haciendo la exploración y que perforaron en los lugares más adecuados, pues para ahorrarse, porque el gasto más fuerte en geotermia es precisamente la perforación. Entonces, entre menos pozos tengas que perforar. En Islandia hay pozos que cada pozo da 20 megawatts, es así. Para que tengan una idea, 1 megawatt puede proporcionar suficiente energía para entre 1,000 y 2,000 casas, depende de si tienen muchas televisiones y muchos refrigeradores o es una casa normal. Entonces podrían ser hasta 2,000 casas por cada megawatt. Entonces, si un pozo tiene 20 megawatts, imagínense, no hagan cuentas. Entonces, ¿y cómo funciona la geotermia? Bueno, es como una planta termoeléctrica, nada más que ahí lo que hacen es quemar algún combustible, inclusive las nucleares, ahí lo que hacen es calentar agua con elementos radioactivos, de ahí sale vapor, el vapor se pasa por una turbina, la turbina da vueltas al generador y se produce energía eléctrica. Y luego tenemos pues agua de desecho que puede estar más o menos caliente. Muchas veces, por ejemplo, en Cerro Prieto tiran el agua a 150, 160 grados. Y nosotros hemos estado produciendo energía eléctrica pues desde los 70s, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó? Pues que nos hemos estacionado, ¿sí? De repente subimos mucho, de aquí a acá fue un aumento casi de 10 veces, pero después nos hemos estado, pues, digamos, como que dormidos en nuestros laureles, ¿no? Mientras nos han pasado, pues, por encima varios, ¿no? Como Indonesia y Filipinas, que no sabían que era geotermia muy bien cuando empezamos a producir, pero ya ellos van, en 19, Indonesia y hasta Turquía, o sea, porque nos han pasado países que no son precisamente países del primer mundo, Turquía, Filipinas, Indonesia, pero eso era en 2019, estábamos así. En primer lugar, Estados Unidos que son los campeones del petróleo y sin embargo producen una cantidad de energía renovable que no se imaginan, ¿no? Texas es el primer productor de energía eólica en Estados Unidos, entonces ellos saben que sí, el petróleo está bien, pero bueno, vamos a producir energías limpias para electricidad. Sí, y aquí vemos que no solo Turquía nos rebasó, sino que Kenia nos va a rebasar también. Y si ustedes se fijan, aquí, en julio de 2019, Turquía tenía 1,300, y para fines de año ya van 1,500, y van, pero van que ahora sí que nos ven en el retrovisor. Y ellos en realidad no tienen campos muy grandes, ellos están trabajando con campos pequeñitos de 20, 30, 40 megawatts, pero muchos, ¿no? Y Kenia tiene toda la zona de apertura de África Oriental y tiene yacimientos muy, muy grandes. Entonces así es como ha ido cambiando la energía y bueno, y México no está en el club de 1,000 megawatts, es el selecto club, ¿no? Pero somos los más grandes de Latinoamérica. Entonces, somos cabeza de ratón. Pero, bueno, ¿y qué pasa? Que con eso es lo que podemos producir o qué estamos haciendo. Estos son
todos los puntitos que ya veíamos en el otro mapa y que cada puntito podría ser, en teoría, una pequeña planta produciendo electricidad o para usos directos. Aquí en el mapa de flujo de calor vemos que toda esta parte que está roja, esas son zonas donde se podría estar explotando la energía geotérmica. Pero no nada más para producir electricidad. El asunto de la geotermia es que es muy versátil. Nosotros podemos producir electricidad y el agua que desechamos la podemos usar en 1000 cosas. Podemos inclusive producir etanol y biocombustibles. La podemos usar para refrigeración. Entonces, por ejemplo, la climatización y refrigeración en todos los estados del norte que ahorita están muriendo de calor y que se les da un subsidio especial para que gasten toda la electricidad que quieran, pues mejor vamos a ponerles geotermia y así no van a tener necesidad del subsidio, no vamos a estar tirando dinero ahí. Con las bombas de calor se puede hacer la climatización de casas prácticamente regalados y sería en todo México porque nosotros tenemos la temperatura en todo el país para hacerlo. Para secado de frutas y vegetales, ¿ustedes saben cuánto de las cosechas se desperdicia en México? Pues les voy a decir porque es terrible, 50%. Llegan los que compran las cosechas, los intermediarios, y te compro la mitad si quieres, y si no, pues nada, y la otra mitad hazle lo que quieras, y muchas veces la tiran porque no hay quien se las compre. El 50% de frutas y vegetales se tira. O sea, una forma de ayudar precisamente a todos los productores del campo sería con pequeñas plantas de deshidratación con energía geotérmica. Hay una planta que ya se puso precisamente en el campo geotérmico de San Pedro, el que tiene Grupo Dragón, y que ha creado más de 50 empleos para, sobre todo mujeres del campo, que están trabajando en la planta y se hizo una pequeña empresa con estudiantes y les va muy bien. Y ahora quieren llevarla a otros lugares, a otros poblados donde tienen ese problema y están secando piñas, mangos, papaya, coco, nopales y son buenísimos. Si algún día tienen la oportunidad, se llama GeoFood y están tratando de pues aprovechar, ayudar, utilizar energía limpia, ayudar a los productores para que no se desperdicien sus cosechas, que inclusive, por ejemplo, mucha de esa fruta se vende muy bien no solo en México, sino en el extranjero, sería material de exportación. Para producir Coca-Cola también se podría utilizar energía geotérmica, para procesar papel en acuacultura, para secado de madera, secado de ajo y cebolla, bueno, eso entra entre las frutas y vegetales, para secar cemento. O sea, nosotros cometemos muchas barbaridades energéticas, ¿sí? Desperdiciamos mucha energía, pero además, por ejemplo, calentamos el agua a 300, 400 grados en una planta de electricidad, la pasamos y con una eficiencia del 20-30% producimos energía eléctrica. Y luego esa energía eléctrica, ¿para qué la usamos? Para calentar agua. No jueguen. Pues vamos a utilizar el agua directamente en muchos procesos industriales. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que limita ese sector? ¿Y qué proponemos para él? Bueno, uno de los factores más fuertes es la ignorancia. No hemos tenido suficiente difusión de los recursos geotérmicos o en general de energías limpias en México. Y en el caso de la geotermia, el riesgo en la inversión. Se tenía un sistema de aseguramiento en el cual los primeros 2 pozos estaban asegurados y si salían mal, el inversionista, la gente que arriesgó el dinero en los pozos, podía recibir hasta el 90% con ese seguro. Creo que ya lo cancelaron, pero es lo que hacen, o sea, es en general lo que se hace en muchos países porque el riesgo en geotermia es mucho, tienes que hacer una muy buena exploración. En México se tenían para 2020. Pues, por lo menos probados, más de 1000. Y todavía no llegamos, tenemos 900 y cacho.
y posibles 2.200 de recursos que ya se tienen explorados. Pero los recursos probables son por lo menos 10.000 megawatts, con lo cual haríamos una contribución, puesto que la producción total son 80.000 megawatts en México, bueno, la capacidad instalada. Una ventaja de las energías limpias es que generan muchos empleos, y sobre todo que estos recursos están en zonas con una economía deprimida. Entonces, si nosotros vamos a construir una plantita de 100 megawatts, pues vamos a emplear a 60, 600 personas, son 600 familias que van a tener un empleo asegurado y comida en la mesa, ¿no? Y ya funcionando la planta de 100 megawatts, pues va a tener 170 familias con comida segura. El mayor costo de la exploración geotérmica es la perforación, ¿sí? ¿Y cómo le podemos hacer para que la perforación sea gratis? Pues podemos usar todos los pozos petroleros abandonados. En México hay aproximadamente 8,000 pozos petroleros que ya no se están usando y que tienen gradientes altos, ¿sí? Porque realmente México está bendecido con temperatura alta en el subsuelo. Entonces, por ejemplo, todas las cuencas de Burgos, de Sabinas, todos los pozos acá, inclusive Schlumberger, que le contrató Pemex para perforar un pozo, reporta, así muy orgullosamente en su sitio web, de que tuvo que crear nueva tecnología, innovar para perforar un pozo petrolero que tenía temperaturas de 160 grados. ¿Sí? Con 160 grados tú puedes hacer miles de cosas y con eso nosotros nos ahorraríamos el 70% de los costos de la energía geotérmica, simplemente utilizando los pozos abandonados que ya nadie quiere. Inclusive Pemex los podría utilizar porque ellos necesitan electricidad para producir petróleo y con eso les saldría gratis, ¿no? Y estarían ayudando al ambiente. Entonces, se tenían muchas ilusiones porque teníamos que cumplir con los acuerdos de París. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros produciendo y lo que se pensaba producir, pues era todo eso. Tenemos muchos recursos en Sonora, en Baja California Sur, por ejemplo, junto a Los Cabos, hay una zona geotérmica con temperaturas por arriba de 250, 300 grados, y ahí, por ejemplo, les llega una lluviecita con un cicloncito y se quedan sin energía y a sacar a los turistas como sea, porque no tienen cómo tenerlo. En Chiapas hay una gran cantidad de recursos en toda la parte central, o sea, podríamos aumentar casi al doble la capacidad de producción de energía geotérmica. Y luego energía solar. ¿Alguien duda de si el soleado México? Tenemos, aquí está un mapa mundial de irradiación solar. Y como ustedes pueden ver, nosotros estamos bendecidos por la irradiación solar. Si nosotros vemos Europa, Alemania, que no tiene nada, ¿verdad? Está para morirse de la risa. Y Inglaterra, no, pues aquí están fritos, ¿no? Sin embargo, en 2014 Alemania era el principal productor de energía solar en el mundo. Y China el que le seguía. ¿Qué les parece? Después de que están ahí todos ridículos, azulitos, no les llega nada, ni siquiera es como España, que tienen... ¿sí? Y el siguiente era Japón, o sea, realmente puros países que no es así, pues para echar cohetes, ¿eh? En cambio, en México todo lo que tenemos es una irradiación, pero de lo más alto que hay en el mundo. Si nosotros vemos, este es el potencial, o sea, el tamaño del círculo es lo que se está produciendo. El potencial de México es de este tamaño y lo que estamos produciendo es este circulito aquí adentro. El potencial de Alemania es casi cero y esto es lo que está produciendo. ¿Sí? Entonces, ahí creo que hasta en la cabeza llevan los alemanes sus paneles solares, pero el asunto es que realmente están haciendo, con lo poco que tienen, mucho. ¿Sí? Y nosotros nos estamos quedando atrás del futuro. Sí, y hay mucha gente que da pláticas de energía y que dice, no, es que no alcanza, ¿sí?
es que con el sol, ¿cómo van a conseguir producir tanto? En China, en 2018 estaban produciendo 62 gigawatts. Acuérdense que en México la capacidad total instalada es 62 gigawatts. Aquí nada más para regresar aquí, para cubrir la totalidad de las necesidades de porque dicen, no, también otro de los contras que sacan de solar, no, es que se necesitan áreas muy grandes. O sea, con la superficie del Estado de México se podría cubrir la totalidad de demanda nacional, ¿no? Entonces, este estado, pues aquí simplemente en Sonora, en Chihuahua, en la zona de los desiertos, ahí podríamos tener para cubrir totalmente la demanda nacional con potencial fotovoltaico. O sea, el potencial lo tenemos. Ahora, los planes 2015-2029, cuando pensábamos que íbamos a cumplir con los acuerdos de París que firmamos llenos de ilusión, esperábamos que para el 2029 tuviéramos todo esto produciendo energía solar y podríamos llegar a una cantidad importante del total, llegar a 63 centrales eléctricas solares. Bueno, y energía eólica. ¿Tenemos energía eólica? Pues sí tenemos energía eólica. Tenemos zonas, ¿sí?, donde hay mucha. Este sería, digamos, el mapa preliminar. Entonces, por ejemplo, toda la zona de Tamaulipas, donde tenemos varios parques de energía eólica, en el centro del país, obviamente en la zona de La Venta, toda esta zona, el Caribe del Golfo de México, ¿sí?, y Baja California, donde tenemos excelente y bueno, o sea, tendremos un potencial importante en energía de viento. Y pues para variar, China es la que más produce. Y como ven, ellos con viento producen 1.5 veces el total de la energía eléctrica instalada en México. O sea que el potencial hay. ¿Y qué creen? Miren, en 2017 estábamos por aquí, asomando la cabeza de los países que más habían invertido en energía eólica en ese año. ¿Sí? Entonces nosotros estábamos aquí como que éramos una potencia en ciernes. Y pues es lo que se planeaba, de poner plantas eólicas, poner los ventiladores aquí en La Rumorosa y muchos ventiladores en todos lados para producir energía limpia. Podríamos llegar a 11,000 megawatts, ¿sí?, que ese es el 20% aproximadamente del total. Nosotros fácilmente hubiéramos llegado a los compromisos que teníamos con París. ¿Y qué otras energías tenemos? Pues tenemos energías del océano. Las mareas en el norte del Golfo de California son de las más altas del mundo, ¿sí? O sea, países como el Reino Unido y otros países del Mar del Norte, Francia, donde también tienen mareas muy altas, las están aprovechando, ¿sí? Entonces, por mareas, si nosotros nos volviéramos locos, pusiéramos un embalse aquí, no hablar de las implicaciones ambientales, no lo vamos a hacer, pero estamos viendo el potencial, podría llegar casi a 40,000 megawatts, que es la mitad de lo que tenemos instalado, simplemente aquí. Si lo pusiéramos aquí, que nos viéramos más modestos, serían casi 10,000 megawatts. Aquí serían 2,000 megawatts, y si tuviéramos un embalse muy pequeño, podríamos tener 766 megawatts. Es aproximadamente lo mismo que la presa de la Yesca está produciendo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ese potencial, las mareas, las corrientes son muy fuertes también. Ninguna de esas energías
se ha empezado a explotar. Todas estas evaluaciones se hicieron porque en 2013-2014 se tuvo la idea de que con el fondo de CENER CONACYT de energías sustentables, de sustentabilidad, se crearon centros de investigación, los Centros Mexicanos de Innovación en Energías Limpias, en energía geotérmica, en energías del mar, en energía solar, en energía eólica, en biomasa. O sea, eran centros virtuales donde se aglutinaban todos los científicos que había en esa área y que iban atrás de un sueño de explotar todos los recursos de energías limpias en México. Todos los centros fueron cancelados el año pasado. Y tenemos también otra riqueza de centrales hidroeléctricas, ¿sí? Entonces, con hidroeléctricas podríamos aumentar más de 5,000 megawatts planeados, de tal forma que nosotros llegáramos a nuestros compromisos de París sobrados. Tenemos bioenergía, y ahí podríamos anexar otros 107 megawatts de energías limpias. Y con los certificados de energías limpias que ayudan bastante, pero que creo que ya no funcionan como antes, se podría llegar tranquilamente al 2035 con 40% de energía limpia o explotando los recursos de México. Entonces, yo ya nada más les tengo una pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer. Todas las acciones que se están haciendo son congruentes con los compromisos que ha hecho nuestro país, porque el compromiso lo hizo el país, todos los mexicanos. Estamos comprometidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos que llevar a cabo una transición energética como lo están haciendo todos los países, con una mirada al futuro, porque en el futuro es de las energías limpias. Ya vimos que SpaceX puso astronautas en órbita, que es el mismo constructor de automóviles eléctricos, Tesla. Entonces, pues ese es el futuro. Pero todos estos recursos que tiene México, los vamos a aprovechar. Cada vez necesitamos más y más energía, ¿sí? Hay un investigador que también en sus pláticas de energía dice que ¿por qué hay que crecer? ¿Para qué hay que producir más energía? Pues porque la población está creciendo. Si no creciera la población, pues entonces no tendríamos que aumentar la energía, pero aumenta la población, necesitamos más trabajos, necesitamos que la economía crezca, necesitamos aumentar la producción de energía. Ahora el asunto es cómo la vamos a aumentar. La vamos a aumentar con carbón, con combustóleo, con gas. Este es el futuro cercano, este no es el futuro lejano, es más, este es el que ya tenemos, o vamos a ir por energías limpias. La decisión, pues va a ser de ustedes. Y quería aprovechar para invitarlos, tenemos un curso de introducción a la geotermia en la plataforma Coursera. Si ustedes entran aquí, pueden llevar el curso, es completamente gratis. Solo tienen que pagar el certificado, si quieren el certificado, pero pueden llevar el curso sin eso. Y este es mi correo, si tienen dudas o si quieren que les envíe material porque van a hacer un trabajo de energías renovables o lo que sea, me pueden contactar aquí. Y gracias, este relojito es el que está haciendo tic, 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 de que nos apura, que tenemos que resolver ya el desastre que hemos hecho. Gracias.